Primeramente, quisiéramos saludar a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios de comunicación, internet, radio, y quisiéramos saludarles y les invito a saludarles con un aplauso a estas personas. Esta comunidad de fe les agradece que nos acompañen también. Hoy estaremos estudiando juntos los beneficios de conocer a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Leeré para ustedes de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y las escrituras dicen así: Yo, Simón, Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Una pregunta: ¿le gustaría a usted tener una fe tan firme que no claudica independientemente de las circunstancias? ¿Le gustaría a usted tener esa fe? ¿A quién le gustaría tener esa fe? ¿Le gustaría a usted poder conocer a Dios más profundamente? ¿Le gustaría experimentar más gracia y paz en su vida? ¿Cuántos dicen: yo necesito más gracia y paz? Todos necesitamos más gracia y más paz. Hoy estudiaremos juntos sobre los beneficios de conocer a Dios. Estos son beneficios de conocer a Dios. Algunas personas tienen una imagen de Dios que usualmente dista de quién es Dios verdaderamente. Esta imagen se ha formado por lo que ha escuchado de otros, familia, amigos. Esta imagen de Dios que tal vez podemos tener se ha formado tal vez por la religión. Y tal vez esta imagen es diferente a quién Dios es realmente. Algunas personas, su imagen de Dios es el de un señor enojado y gruñón, que está listo para lanzar unos cuantos rayos a la persona que se equivoca o peca. ¿Quién en algún momento tuvo esa imagen de Dios, de un Dios enojón? Algunas personas tienen una imagen de Dios como Dios creador de las cosas. Pero esta imagen puede ser de una persona distante, que está allá arriba y yo abajo. Y por consiguiente nos relacionamos con Él de una forma distante. Hoy aprenderemos la importancia que tiene para nuestras vidas conocer quién es Dios verdaderamente. La Biblia nos llama constantemente a conocer a Dios. Algo muy interesante es que no podemos comprender a Dios, porque Dios es perfecto y nosotros imperfectos. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Nuestra mente es limitada, no puede comprender a Dios. Si pudiéramos comprender a Dios, seríamos Dios. Pero lo interesante es de que cada vez podemos crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios. Cada vez nuestro conocimiento de Dios puede ser más profundo y esto es maravilloso. El deseo de Dios es que le lleguemos a conocer. Y el deseo y la meta suprema de todo creyente debe ser una. Pregunta: ¿cuál es su meta como creyente? Si yo le preguntara, ¿cuál es su meta como creyente? ¿Cuál es la meta suprema de los creyentes? O de su vida como creyente.
La meta suprema de todo creyente debe ser la que tuvo el apóstol Pablo cuando dijo, a fin de conocerle. A fin de conocerle. En su contexto, en su realidad histórica, Pablo era una persona que había logrado muchas cosas, que podía sacar su currículum e impresionar a la gente. Pero en una ocasión, en Filipenses 3 lo leemos, en una ocasión Pablo dice que para él todo lo que había logrado era basura. Y él todo lo daba por pérdida. En otras palabras, él estaba diciendo, para mí nada de esto es tan valioso como llegar a conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección. Les leo una traducción, dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Me gusta la traducción lenguaje actual que dice, por eso, lo único que deseo. ¿Cuál es tu mayor deseo como creyente? Ser reconocido. Pablo, y nosotros admiramos a Pablo, dice, lo único que deseo es conocer a Cristo. Lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Esta debe ser nuestra mayor meta. Cuanto más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de lo valioso que es ese conocimiento. Pero cuanto menos conocemos a Dios, no nos damos cuenta de lo valioso que es ese conocimiento. Por eso es que otras cosas pueden ser más valiosas. Pero cuanto más conocemos a Dios, a Él como persona, no acerca de Dios, a Dios. Porque nosotros podríamos pasar mucho tiempo de nuestra vida como creyentes conociendo acerca de Dios, pero no conociendo a Dios. Yo puedo conocer acerca del señor presidente actual de Costa Rica o de otro, digamos, yo puedo decir, yo conozco acerca de Barack Obama, o puedo conocer acerca de Y.Z. Pero conocer a la persona como es diferente, ¿sí? Pablo está diciendo, mi mayor anhelo es conocer a Jesucristo, no la persona, no escuchar acerca de Jesucristo. Conocer a Jesucristo como persona. Y este es el deseo de Dios, que lo lleguemos a conocer a Él. ¿Cómo podemos conocer a Dios? La fuente por excelencia para conocer a Dios es la Biblia, las Escrituras. Dios se ha revelado en las Escrituras. Tu conocimiento de Dios debe de venir de la revelación que Dios hace de sí mismo, no de lo que has escuchado de la tradición, de la religión o de otras personas, porque tal vez no es tan certero, sino que tu conocimiento de Dios debe de venir de la revelación que Él ha hecho de sí mismo, y eso lo encontramos en las Escrituras. Yo puedo tener una noción de quién es Dios, a diferencia de conocer a Dios. Por eso es tan importante que nuestra comprensión de quién es Dios venga de Él mismo. Él es la fuente de las Escrituras. En 2 Timoteo 3:16, la Biblia dice que todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios, exhaladas por Dios, salieron del aliento de Dios. Dios decidió revelarse a sí mismo en las Escrituras, y eso es maravilloso. Sí, cuando vemos la creación, uno dice, esto tuvo que haberlo creado alguien, pero ese conocimiento no es suficiente para conocer a Dios, necesitamos de las Escrituras. Por supuesto, la revelación más completa de quién es Dios proviene de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, dicen así las Escrituras. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia inmediata. El Hijo creó el universo y el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Vean qué interesante.
El escritor a los Hebreos dice que el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Solo a través de la fuente por excelencia para conocer a Dios son las Escrituras. Y las Escrituras nos revelan a Jesucristo. Y cuanto más conocemos a Jesús, más conocemos al Padre. Eso es todo un gran tema para después. ¿Conoces a Jesús o conoces acerca de Jesús? La forma de conocer quién es Jesús y cómo Él es el camino y quien revela al Padre, solo lo comprendemos a través de las Escrituras. ¿Conoces quién es Dios y Jesucristo a través de las Escrituras? Número 2. No solamente lo conocemos también por excelencia por las Escrituras, sino por experiencia, que va ligado a nuestro conocimiento de las Escrituras. En el versículo 2 del texto que leímos de Segunda de Pedro, Pedro habla sobre conocer a Dios. Y el versículo dice, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. A medida que crecen en el conocimiento. Si es posible crecer en el conocimiento de Dios. Pedro primero usa la palabra conocimiento 16 veces en este libro. Y en este capítulo 1 de esta carta, esta palabra conocimiento la usa 9 veces. Pedro está hablando sobre conocer a Dios, conocimiento, conocer, conocimiento, conocimiento de Dios. Y en este caso, en este versículo, esta palabra, o el cognado de esta palabra, es una palabra especial para la palabra conocimiento. Epigonosos. Epi de grande o superior o super, gonosos de conocimiento. Un conocimiento superior, un super conocimiento, un conocimiento mayor. No está hablando de un conocimiento como que yo sé que estos son unos lentes, sino este tipo de conocimiento mayor o superior viene por relación personal. Dios se revela a través de las Escrituras y podemos crecer en conocimiento de quién es Dios. Pero 2 cosas pueden pasar. Ese conocimiento podría, si no hay un corazón correcto, convertirse solo en información, solo en conocimiento intelectual. Pero si yo me acerco a las Escrituras con el corazón correcto, con la intención de conocer a aquel que inspiró las Escrituras, yo puedo llegar a conocer a la persona que las inspiró. Un conocimiento personal. Este conocimiento superior es llegar a conocer a la persona, conocer a Dios. Y en mi relación con Él, cuando yo saco tiempo para meditar en las Escrituras y orar y decir, Dios, háblame a través de las Escrituras. Quiero conocerte, quiero entenderte. Y cuando yo voy cultivando mi relación con Él, más lo voy conociendo. A Él como persona. Entonces voy conociendo cómo piensa. Voy conociendo su carácter. Voy conociendo qué aborrece y qué ama, qué le gusta, qué le entristece, porque es una persona. Dios quiere que lo conozcamos a Él, en su esencia, de quién es Él. Y esto lo hacemos a través de cultivar una relación. ¿No es cierto que cuando usted recibe una llamada de alguien, a veces usted dice, ¿quién habla? ¿Quién es? Porque no reconoce tal vez la voz de la persona. Tal vez es una persona con la que no ha hablado en mucho tiempo. Nosotros reconocemos a la voz de Dios y lo conocemos a Él cuanto más pasamos tiempo con Él. ¿No es cierto que usted puede llegar a conocer a una persona cuando la conoce? Uno no debería confiar en una persona hasta que la conoce. La confianza es el resultado de conocer quién es la persona en verdad. Así pasa con Dios. Cuanto más cultivamos una relación con Él, por el conocimiento que vienen de las Escrituras,
vamos a tener este conocimiento superior que es resultado de una relación personal con Él. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de conocer a Dios? Estamos aprendiendo juntos de que Dios quiere que lo conozcamos. Que esta debe ser nuestra meta mayor como creyentes, conocer a Jesús, a Dios como persona. ¿Quién es Él en esencia? Y que lo hacemos a través de las Escrituras y cultivando nuestra relación personal con Él. ¿Cuáles son los beneficios de conocerle? En el versículo 2 del mismo pasaje que leímos, Pedro dice algo muy interesante. Pedro dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Pedro está explicando que esa abundancia de gracia y paz que Dios nos puede dar, solo la podemos obtener en la medida en que crecemos en el conocimiento pleno de quién es Dios y Jesucristo. Pedro está diciendo que cuanto más crecemos en nuestro conocimiento de Dios y de Jesucristo, más podemos experimentar gracia y paz. ¿Por qué gracia? Primero, porque cuando conocemos a Dios y conocemos a Jesús, conocemos el plan de redención. Entendemos que Dios perdona pecados y que nuestros pecados son perdonados por su gracia. Entonces experimentamos ese primer encuentro con la gracia, el perdón de Dios. Juan 17:3 dice, Jesús está hablando y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando conocemos quién es Dios, quién es Jesucristo y entendemos qué es la gracia y el plan de Dios de salvación, podemos tener vida eterna y perdón de nuestros pecados. Pero lo interesante es que Pedro dice, y en otras cartas podemos leer, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Primero es la gracia y después es la paz. Porque no podemos experimentar paz con Dios a menos de que conozcamos su gracia primero, a menos de que experimentemos el perdón de pecados. Y tendremos paz porque conoceremos que su gracia es suficiente para nosotros. Gracia y paz. Número 2, otro beneficio de profundizar en nuestro conocimiento de quién es Dios es que nuestra fe se fortalece. Les hice una pregunta al inicio. ¿Le gustaría tener una fe tan firme que no claudica independientemente de las circunstancias? Yo quiero tener esa fe. ¿Quiere usted tener esa fe? Esa fe va a venir como producto de conocer a Dios. ¿A cuántos en algún momento les ha costado confiar en Dios y creerle a Dios? Sean sinceros, no se preocupen, no van a salir por internet. Si nos sinceramos, a todos nos ha costado y tal vez nos cuesta confiar en Dios y creerle a Dios. Porque estamos acostumbrados a movernos por lo que vemos, por lo que escuchamos, por nuestros sentidos. Y la Biblia dice que el justo, por su fe, vivirá como viendo el invisible. Hay una relación entre cuánto conocemos a Dios y la fortaleza de nuestra fe. Si necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, y todos la vamos a necesitar, porque estando quebrados, viviendo en un mundo quebrado, vamos a necesitar fe. Y esa fe que no claudica es producto de conocer a Dios, no sobre Dios. Por eso es que a veces nos cuesta confiar en Él, poner nuestra fe en Él. Porque no lo conocemos. En algún momento usted jugó ese juego, tal vez como un niño, de que usted se dejaba caer en los brazos de alguien. ¿Sí? ¿Alguien jugó ese juego? Qué susto, ¿verdad? ¿Es un juego de qué? Es un juego de confianza y de fortaleza, ¿verdad? Yo puedo confiar, pero no sé si me va a aguantar.
pero yo estoy confiando de que esa persona me va a atajar. A veces nosotros no tenemos la confianza suficiente de que Dios nos va a atajar, porque no lo conocemos. Pero cuando vamos a las Escrituras, entendemos lo que dice Pablo en Romanos, de que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuanto yo más escucho, por eso es importante venir a congregarse y exponerse a la palabra, además de nuestro tiempo personal con las Escrituras, cuanto yo más me expongo a la palabra de Dios, mi fe es alimentada y es fortalecida. Por eso es que la fe, por eso es que las Escrituras es la fuente por excelencia para conocer a Dios. Porque cuando yo conozco el carácter de Dios, me doy cuenta de que Él es santo. En Él no hay maldad. Debido a que Él es santo, en Él no hay maldad. Y por eso es que Él no puede planear mal para mí. Hay personas que se resienten con Dios por alguna cosa que les ha pasado. Necesitan profundizar en quién es Dios, en su carácter, en su esencia. Dios es amor. Y cuando conoces esta esencia de Dios, puedes confiar en Dios, porque todo lo que Dios vaya a hacer va a emanar de su esencia, va a emanar de su amor. Entonces puedes confiar en Dios aunque todo esté gris, porque estás confiando en quién es Él, en su carácter. Él es bondadoso, Él es fiel, Él es bueno. Cuanto yo más conozco a aquel que dice Dios es amor, Él es amor, en esencia Él es amor, entonces Él no puede planear mal para ti, no. A veces nos acontecen cosas en nuestra vida, producto de nuestras decisiones o ya producto de que vivimos en un mundo quebrado. Dios quiere que lo conozcamos para que nuestra fe sea fortalecida y entender que Él es amor y que por lo tanto, cuando encontramos en las Escrituras algo que dice que los planes que tiene para nuestra vida son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Jeremías 29:11, yo digo sí, porque conozco quién es Dios. Sé que Él es amor y todo lo que Él vaya a hacer va a provenir de su esencia, amor y no maldad. ¿Cuántos pueden alabar al Señor por quién es Él? ¿Puede usted alabar al Señor por quién es Él? Él es digno de suprema alabanza. Vean lo que dice Daniel 11:32. Las Escrituras dicen, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte. Es un versículo que hay que memorizarse. El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte. ¿Quieres mantenerte fuerte en la vida cristiana? Necesitas conocer a Dios. No un pueblo que conoce acerca de Dios, sino que conoce a su Dios. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy es convenciéndonos de nuestra necesidad de conocer más profundo a Dios. Nuestra fe debe estar fundamentada, debe tener como cimiento firme nuestro conocimiento de Dios. Hay personas que por eso les cuesta la vida cristiana, porque su fe está basada en emociones. Su fe está basada en cómo se sienten. Nuestra fe debe estar fundamentada en el conocimiento de Dios. 3. Otro beneficio es que tenemos acceso a los recursos que hay en Dios. Cuanto más lo conocemos, conocemos sus recursos. Dice Pedro que todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana lo tenemos en Jesús. Él ya ha provisto todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. ¿Cuáles son esos recursos? Sus promesas.
Cuanto más conoces a Dios, más conoces sus promesas y esto te fortalece. Y puedes poner tu confianza en las promesas de Dios. Que si Él dijo que no te iba a dejar, es que no te va a dejar y Él no te va a abandonar. Es una promesa. Y las promesas de Dios son en Él, sí, en Él, amén. Yo estoy agradecida con las promesas de Dios, porque cuando yo me siento triste, cuando me siento de alguna forma, estoy pasando por alguna situación difícil, yo recuerdo quién es Dios y cuáles son sus promesas, y eso trae paz a mi vida. ¿Qué Él dice de mí? La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Aleluya. Y la palabra dice que por sus llagas yo soy sana. Aleluya. Y la palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Y entonces podemos confiar en estas promesas del Señor y salir avante a pesar de las circunstancias. Cuanto más conocemos a Dios, tenemos acceso a sus recursos. El primer recurso, sus promesas, lo que Él ha prometido. La Biblia dice que Dios no cambia y que su palabra permanece para siempre. Sus palabras, sus promesas permanecen para siempre. Qué invaluable recurso es su palabra. Segundo, conocemos su poder, tenemos acceso a su poder. Solo a través del poder de Dios podemos vivir una vida recta, una vida cristiana como hay que vivirla, solo a través del poder de Dios. Pero es conociendo a Dios que podemos conocer ese poder. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo que opera en nosotros, dicen las Escrituras. Y Pablo dice, mi único deseo es conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección. Yo quiero conocer más sobre ese poder. Solo a través del poder del Señor podemos vivir una vida victoriosa. Ahora, el diablo no quiere que conozcas a Dios. Por eso hará todo lo posible por alejarte de ese libro. Porque sin las Escrituras no puedes conocer a Dios. Y si no puedes conocer a Dios, te vas a decepcionar muy fácil en la vida cristiana. Y vas a andar no como más que vencedor, sino más como víctima. El diablo no quiere que conozcas a Dios. Porque en el momento en que conoces quién es Dios y conoces quién eres en Cristo y tu posición en Cristo, te conviertes en una amenaza para el infierno. Pero el diablo quiere creyentes ignorantes y pasivos, que no son ninguna amenaza para el infierno. Creyentes que el diablo los hace como quiere, por falta de conocimiento de quién es Dios y quiénes son ahora en Cristo. Qué maravilloso es saber que somos coherederos con Cristo, pero esto solo lo sabemos a través de las Escrituras. En los circos, antes no sé si usted visitó algún circo donde usaban animales, pudo haber visto que hay algunos elefantes. Bueno, los elefantes tenían amarrada su pata con cadena en una estaca de hierro. Esto lo logran de esta forma. Cuando el elefante está pequeño, cuando está pequeñito, un elefante bebé, le amarran la pata con este grillete y esta cadena a una estaca de hierro. Y como está pequeñito, el elefante trata de moverse, de liberarse. Él trata de moverse. Pero pronto descubre que no puede moverse. Entonces crece condicionado de que no puede hacer más allá que esto. Y que toda la vida se le pasará haciendo esto. Pequeñito no podía soltarse, por eso aprendió: no puedo hacer nada, es imposible
que yo me mueva. El elefante crece y tiene la fuerza suficiente para arrancar la estaca y moverse. Pero creció pensando que era imposible, engañado, sin saber la verdad de que su fuerza es suficiente para liberarse. Algunos creyentes, el enemigo los ha tenido engañados porque no conocen la verdad. Y han pasado mucho tiempo cautivos de mentiras del enemigo por conocer la verdad, desconocer la verdad de las Escrituras. La Biblia dice que aquel al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Y Jesucristo dijo que sus discípulos permanecerían en la verdad, en su palabra. Y conocerán la verdad, y la verdad les iba a hacer libres. Si te sientes como ese elefante, que no te mueves en tu vida cristiana, tal vez es porque te falta conocer más a Dios y afirmar tu identidad en Dios. Porque cuando tu identidad está afirmada por la luz que traen las Escrituras, porque las Escrituras son luz. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Cuanto más luz recibes de quién es Dios y de quién eres tú, el diablo no puede hacer nada contigo. Y tu conocimiento de la verdad te hará libre de cualquier mentira con la cual el enemigo te ha engañado por tanto tiempo. Sí puedes ser libre de ese hábito, de ese vicio, de esa atadura. Sí lo puedes hacer porque al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Aleluya. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Aleluya. Él ha provisto todo para vivir una vida victoriosa y una vida recta. 4, y voy concluyendo. Otro beneficio es que participamos de su naturaleza. Esto es lo que dice Pedro, participamos de su naturaleza divina. Cuando nos acercamos con el corazón correcto a la doctrina correcta, esto debe de producir un cambio y una transformación en nuestra vida. Si yo conozco a Dios, pero eso se queda como conocimiento intelectual y no produce transformación del corazón, es una pérdida de tiempo. El crecer en conocimiento de Dios debe resultar en un cambio de vida, en una transformación. La ortodoxia o la doctrina correcta con la ortocardia, el corazón correcto. Si yo no me acerco con el corazón correcto, esto no me va a cambiar. Yo tengo que acercarme a la verdad con el corazón correcto y decirle, Señor, cámbiame, háblame, transfórmame. Y entonces lo que hace este conocimiento es de que nos hace parecernos, debe resultar en una transformación de parecernos cada vez más a aquel a quien estamos conociendo. No que solo se quede como conocimiento intelectual. El crecer en conocimiento de Dios debe resultarnos a parecernos cada vez más a aquel a quien estamos conociendo, a fin de conocerle, dijo Pablo. Algunos elementos de la naturaleza de Dios que vamos adoptando según vamos conociendo a Dios y debemos de adoptar. Amor, por excelencia, la mayor de las virtudes. Si Dios es amor, en esencia amor, cuanto yo más conozco a la fuente del amor, a Dios, entonces este conocimiento de quién es Dios debe de transformarme para parecerme más a Él. Entonces, en nuestra vida resulta en que somos personas más amorosas. Tratamos mejor a los demás. Todos podemos aprender a ser más amorosos. De hecho, Jesús dijo que sus discípulos se iban a reconocer por el amor. Por el amor. Esa es la marca.
el amor, cómo tratamos a los demás. Segundo, bondad. Después, paciencia, santidad, templanza, dominio propio. Entonces nos debemos parecer cada vez más a aquel a quien estamos conociendo. Vamos a desear ser santos, apartados, consagrarnos a Él. Porque cuanto más nos exponemos a quién es Él, su santidad expone nuestra impureza. Y nos tenemos que poner en línea con Él. Este conocimiento debe de producir transformación. Pedro en esta carta termina de la siguiente forma y dice, 2 de Pedro 3:18, una traducción dice, en cambio crezcan, es un llamado, un mandato, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Y vean este versículo, 2 de Pedro 3:18, en la traducción lenguaje actual. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. ¿Ven qué interesante? Pedro está diciendo que este amor y conocimiento que reciben de nuestro Señor Jesucristo los ayude a ser mejores cristianos. Debe haber una transformación. Es muy interesante que esta carta, Pedro la comienza escribiendo de esta forma. ¿Verdad? Está hablando Pedro, está diciendo, se está llamando a sí mismo como Simón Pedro. Simón era su nombre, el inestable. Pedro, el nombre, el sobrenombre que Jesús le dio, roca. El inestable se ha convertido en una roca. ¿Se acuerdan en el momento en que Jesús le dijo a Pedro, Satanás quiere zarandearte? El inestable. ¿Cuántas veces hemos sido inestables en nuestra vida cristiana? Cuanto más conocemos a Dios, esto al final debe resultar en una transformación. De Simón, el inestable, pasó a Pedro, la roca. Y en el versículo 1 que leímos de 1 de Pedro, el versículo 1 comienza diciendo, está hablando de una fe preciosa. Y a mí me entretiene la idea de pensar en un pescador tosco diciendo que tenemos una fe preciosa. Una transformación. Conocer a Dios debe de producir una transformación para parecernos más como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Conoces a Dios o conoces sobre Dios, acerca de Dios? El deseo de Dios es que lo conozcas, porque cuanto más lo conocemos, más lo vamos a amar. No podemos amar a una persona que no conocemos. Cuanto más lo conocemos, más lo amamos y más descubrimos quién es Él. Conocemos sus promesas. Nuestra fe se fortalece. Tenemos acceso a los recursos para vivir una vida victoriosa y una vida recta. Y poco a poco vamos adquiriendo los elementos de esta naturaleza que debe de reflejar quién es Dios. Cuando conoces a Dios, nada se comparará con conocerlo. Nada, nada. Si algo es más valioso en tu vida cristiana, porque tal vez el servicio es más valioso por conocerlo, por eso tal vez has descuidado el ser y te has enfocado en el hacer. Cuando en la vida cristiana algo es más valioso que conocer a Dios, es porque todavía necesitamos conocerlo más. Y nos daremos cuenta que no hay nada más valioso ni más precioso que conocer a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos hoy sienten un llamado de Dios de conocerlo más profundamente? Cuanto más lo conoces, más experimentarás la gracia disponible que hay en el conocerle. Más experimentarás paz.
Y cuanto más nos parecemos a Él, mejor luz podemos ser para alumbrar a los que necesitan conocer de este Dios que es amor y este Dios que es luz. Quisiera hacer una primera invitación, y es: para conocer a Dios, primero tienes que aceptar a Cristo, aceptarlo a Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino para conocer a Dios como Padre es Jesucristo. Y la Biblia dice que a los que le recibieron, les da la potestad, la autoridad de ser sus hijos. Le invito a hacer una oración conmigo para recibir a Jesús y comenzar a conocer a este Dios maravilloso que tiene un plan maravilloso para tu vida. Y haz esta oración conmigo, ahí donde estás. Y dice: Señor Jesús, gracias por tu amor. Reconozco que he pecado contra ti y yo me arrepiento. Te pido que vengas a mi vida. Te doy el control de mi vida, es el Señor de mi vida. Dame la vida eterna, sálvame. Ayúdame a conocerte más y a obedecerte. En el nombre de Jesús, amén.